Hoy vamos a tener un resumen de Mateo capítulo 1 al capítulo 22. Así que, mis hermanos, vamos a ver muchísimo hoy, por lo menos en longitud de capítulos. Así que espero que estén familiarizados con el esgrima bíblico. ¿Alguien sabe lo que es el esgrima bíblico? Bueno, entonces lo van a ejercitar el día de hoy. Vamos a ir por muchos pasajes a lo largo de todo el Evangelio de Mateo y vamos a ir rápido. Vamos a ir rápido por las distintas partes que conforman la estructura del Evangelio. Y la razón por la cual estamos haciendo esto es porque estamos empezando un nuevo año y muy probablemente, yo no sé si alguna vez les pasó, de que y trataron de hacer remembranza de alguna prédica de un domingo pasado y resulta que pues no se acordaban. O sea, a mí me ha pasado, ¿no? Entonces la idea es de que más o menos podamos recordar un poco el hilo argumentativo, la línea que hemos llevado hasta el día de hoy. Así que vamos a ir por varios capítulos, pero tomando ciertas partes y viendo cómo cada una de las partes de la estructura del libro tienen implicaciones prácticas para nosotros. Por eso la predicación de hoy le hemos titulado El perfil de los miembros del reino, porque si algo que queremos ver es qué nos dice el Evangelio de Mateo en cuanto a lo que yo debería ser como miembro del reino de Dios. ¿Okay? Y hemos visto de que uno de los temas del Evangelio de Mateo es el reino de Dios. Hemos visto que el Evangelio de Mateo muestra a Jesucristo como rey, no porque los otros evangelios no lo hagan, sino porque Mateo hace muchísimo más énfasis en esto. De hecho, vamos a ver, para empezar a ver las características del Evangelio, vamos a ver algunas frases destacadas del Evangelio de Mateo. Así que ya vamos a empezar con el esgrima bíblico. Ahora no puse tantas diapositivas aquí, sino que vamos a ir buscando más acá. Así que, primer versículo, vamos a leer Mateo capítulo 1, versos 22 al versículo 23, que dice de la siguiente manera: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. De hecho, Mateo saca esta cita de Isaías capítulo 7. ¿Okay? Notemos de que el evangelista, el apóstol Mateo en su evangelio va a decir de que lo que está ocurriendo aquí en Mateo capítulo 1 es para que se cumpliese algo dicho en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, si has estudiado alguna vez de manera panorámica el Antiguo Testamento, termina con una esperanza. Y esa esperanza es: el Mesías va a venir. El Mesías va a traer esperanza. El Mesías nos va a librar de nuestra esclavitud. Y el Evangelio empieza diciendo: esto es para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Siguiente versículo, capítulo 2, versos 14 al 17, dice de la siguiente manera: y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Y en el capítulo 2 vemos acerca del nacimiento de Cristo Jesús y cómo desde que Él nace empieza a haber persecución. ¿Okay? Vemos de que el enemigo quiere su muerte, pero Dios va a estar protegiendo de manera sobrenatural al Mesías, al Hijo de Dios. Capítulo 4, versos 12 al 14, dice de la siguiente manera: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Capítulo 8, versos 16 al 17, dice de la siguiente manera: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y ahorita nada más hemos visto 4 versículos, pero si siguiéramos leyendo estos otros versículos que tenemos acá, vamos a encontrar que en estos versículos se sigue diciendo algo
que ya hemos mencionado. ¿Y qué es ese algo que ya hemos mencionado? Para que se cumpliese. Para que se cumpliese es una frase que vamos a estar encontrando de manera reiterada. Ahora, no solamente en estos versículos, de hecho hay muchísimos más versículos en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo hay por lo menos 53 referencias directas al Antiguo Testamento y hay más de 80 referencias indirectas al Antiguo Testamento. Porque si hay algo que va a hacer el apóstol en su Evangelio, el Evangelio de Mateo, es hacer un puente. Así que si hay una frase con la cual podríamos caracterizar al Evangelio de Mateo, es puente entre dos testamentos, ¿ok? Y eso es lo que va a hacer el Evangelio de Mateo, va a ser un puente. Esto es lo que el Antiguo Testamento nos enseña y así es como se cumple en la persona de Cristo. Por eso es que el Evangelio de Mateo siempre va a estar diciendo para que se cumpliese, como dijo el profeta, como dijo el Señor. En Cristo están las esperanzas de todos aquellos hombres del Antiguo Testamento. Y nosotros estamos empezando este año 2022 con una nueva variante de COVID, la variante Omicron, que gracias a Dios es menos letal, aunque se propaga más rápido. Y si hay algo que quisiéramos escuchar es esperanza. Ahora, el detalle está en que la esperanza no la tenemos que encontrar, la esperanza ya la tenemos, ¿ok? La tenemos en Cristo. Cuando nosotros vemos la revelación de Cristo, cualquier tipo de problema en este mundo se opaca ante la gloria futura que tenemos. Y el Evangelio de Mateo va a decir de manera reiterada para que se cumpliese. La esperanza ha venido, el Rey ha venido. Y en general es lo que vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo, ¿ok? Todo lo que dice el Antiguo Testamento se cumple en la persona de Cristo. Tenemos esperanza, el Rey ha venido. Y vamos a hacer un paseo, porque ok, nada más hemos visto algunas características, pero ahora vamos a ver la estructura. Y alguien dice, bueno, ¿esto va a ser predicación o va a ser una clase de Mateo? Vamos a ver algunas cosas prácticas de la estructura, ¿ok? Porque la estructura tiene un sentido de ser, ¿ok? No es de que el evangelista dijo, bueno, voy a poner esto porque suena bonito y esto también porque suena bonito. Hay algo a lo cual nos quiere llevar el autor, hay algo que quiere mostrar y todo eso tiene implicaciones prácticas. Y esto que tenemos aquí podría ser una forma de diagramar la estructura del libro. El libro tiene un prólogo, o sea, tiene una introducción, tiene 5 divisiones principales. Cada una de esas divisiones principales va a mostrar algo específico de Cristo Jesús. Y al final tiene un epílogo, tiene una conclusión, un final que, como se podrán imaginar, tiene que ver con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la victoria del Rey en la cruz. Por eso podemos tener esperanza. Pero como el resumen es hasta el capítulo 22, obviamente esa última parte no la vamos a ver. Entonces vamos a ver el prólogo. ¿Y qué es el prólogo? El prólogo es la presentación del Rey. Todo lo que aparece en el capítulo 1 hasta principio del capítulo 4, el apóstol va a decir, bueno, el Rey ha venido, ¿ok? Sabemos de que eso ocurrió en su primera venida. Va a empezar mostrando las genealogías. ¿Qué es lo que va a hacer en las genealogías? En las genealogías va a mostrar Jesús que vino, cumple todas las características para ser el Rey, ¿ok? Y es del linaje de David. En el capítulo 2 vamos a encontrar a los reyes, bueno, a los magos de Oriente, algunos dicen los reyes magos, no, a los magos de Oriente, que van a llegar y que van a dar presentes. Una de las esperanzas que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento es de que en Cristo todas las naciones iban a empezar a adorar al Rey. En Cristo todas las naciones iban a empezar a adorar al verdadero Rey. Recordemos que cuando Dios llama a Abraham en Génesis capítulo 12, Dios dice, en ti serán benditas todas las naciones, okay, no solo Israel, todas las naciones. Cuando nosotros vamos a Segunda de Reyes, capítulo 8, nos vamos a encontrar que cuando Salomón dedique el templo, Salomón va a decir, para que todos te reconozcan, todas las naciones. Y en el capítulo 2 de Mateo vamos a encontrar de que personas de otras naciones están buscando al rey para coronarlo rey. En el capítulo 3 vamos a encontrar de que se unge a este rey. Bueno, se bautiza al rey, algunos lo ven como el inicio de su obra sacerdotal. Y en el capítulo 4 vamos a ver cómo ese rey tiene victoria
cuando es tentado, ¿ok? El rey se presenta, el rey ha llegado. E inmediatamente de que el rey se presenta, él va a empezar a dar su mensaje. Y es aquí donde la cosa se empieza a poner un poquito dura. ¿Por qué se empieza a poner un poco dura aquí la cosa cuando el rey va a dar su mensaje? Porque las personas tenían expectativas y el detalle está en que el mensaje del rey va a ir en contra de las expectativas de muchos de los oyentes y tristemente el mensaje del rey a veces va en contra de las expectativas de muchos que dicen seguirle. Así que vamos a ver algunas cosas de estas distintas divisiones principales que vamos a encontrar en el centro del libro. Cada una de estas divisiones tiene una porción de narrativa, o sea, un poquito de historia, y termina con una enseñanza o tiene grupos de enseñanza. De hecho, esta primera parte termina con ¿qué? El Sermón del Monte, una sección de enseñanza. Y vamos a ir a través del mensaje del rey. ¿Cuál es el mensaje del rey? Capítulo 5 va a empezar con las bienaventuranzas en los primeros versículos. Va a decir, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Va a decir, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y una de las formas en las cuales terminan las bienaventuranzas es diciendo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así como persiguieron a los profetas, aquellos que dijeron las palabras para que se cumpliesen en Cristo, así como persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a darnos cuenta que parte del mensaje del rey es, ok, si tú eres miembro del reino, cabe mencionar de que para algunos esta primera porción del Sermón del Monte no aplica para la iglesia. Cabe mencionar de que nosotros sí creemos de que esto tiene implicaciones en la iglesia. Simplemente hago una aclaración, el que oiga entienda. Y una de las cosas que el Señor va a decir es, ok, si tú eres parte del reino, si tú eres miembro del reino, ¿sabes qué? Puedes esperar persecución. Y es aquí cuando el mensaje del rey como que no le empieza a gustar a la gente, porque ¿qué hubiera querido un judío que está siendo apresado por los romanos, que están sintiendo la bota de Roma en el cuello? Ellos no quieren ser perseguidos, ellos quieren ser los perseguidores de los romanos. Y el Señor dice, no, el mensaje no es así. El que es parte de mi reino tiene que estar dispuesto a pasar persecución. Y no solamente que pasen persecución, sino que se alegren, se gocen, porque esas sean nuestras circunstancias. ¿Qué más es el mensaje del rey? Capítulo 5, versos 46 al 48. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también asimismo los publicanos? Cabe mencionar de que cuando se utilizaba el calificativo publicano era como para decir un incrédulo, un no creyente, un mundano, un pagano. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A muchos no les habrá gustado tampoco esta parte del mensaje del rey. ¿Cuál es parte del mensaje del rey? ¿Saben qué? Si ustedes se llevan bien con la gente que los trata bien, si ustedes se llevan bien con la gente que los ama, pues en realidad no hacen ningún mérito diferente a cualquier hijo del diablo no regenerado. Un verdadero miembro del reino, ¿sabes qué es lo que hace? Ama a sus enemigos. Y si esos enemigos están en la familia, el miembro de la familia que me cae mal, la persona con la cual siempre tengo problemas, un verdadero miembro del reino de Dios debería ser capaz de amar a aquellos que le hacen mal. Porque si no, no tenemos ningún mérito ni ninguna cosa especial, diferente que la que hacen los hijos del diablo. Porque ellos también hacen eso. Ellos aman a los que los aman. O ellos tratan bien a los que los tratan bien. Esa es parte del mensaje del rey. ¿Qué más tenemos en el mensaje del rey? Capítulo 6, versos 19 al 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polía y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan
ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y parte del mensaje es, olvídate de lo que tú puedas obtener aquí en la tierra. Y el contexto, de hecho, tiene que ver mucho con el dinero. Si revisas la predicación de esta porción, de hecho, el versículo 22 y 23 lo predicó Joe Owen. Él mostró cómo hay cierta figura de adicción en cuanto a la referencia del ojo malo, que eso tiene que ver con el hecho de ser tacaño en realidad. Y cuando uno llega al versículo 24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El contexto es las riquezas. Parte del mensaje del rey es, tu prioridad no pueden ser las riquezas. Mi prioridad no pueden ser las riquezas. Mi prioridad no pueden ser bienes materiales, si eres miembro del reino. Porque, ¿qué le importa a aquel que es parte del reino de Dios? Las cosas que están arriba, no las cosas de la tierra. Mi sentido de realización personal no pueden ser esas cosas, solamente pueden ser las cosas celestiales. Y parte del mensaje del rey es, todas estas cosas terrenales se corrompen. Busquemos las cosas de arriba. ¿Qué más? Dijo el rey, capítulo 6, versos 31 al 34. Dice de la siguiente manera, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Ahora, gentiles está hablando de los no judíos. Cuando un no judío hablaba de un gentil, estaba hablando de alguien que era un mundano, que era un pagano. ¿Sabes qué es lo que buscan los mundanos, paganos, los hijos del diablo? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y el versículo 12 del capítulo 7 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, que es lo que estábamos diciendo antes. ¿Sabes lo que hace un verdadero miembro del reino? Ama a los que lo tratan mal. Hace bien a los que le odian. Y al final del mensaje del rey nos vamos a dar cuenta de que muchos se maravillaban, dice versos 28 al 29, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y la gente se admiraba, oye, ¿qué onda? Esto es algo total y completamente diferente. El mensaje de este hombre va en contra de los valores que este mundo nos ofrece. ¿Cuáles son esos valores? Bueno, en el mundo tú destruyes a tus enemigos, nadie te puede pasar por encima, buscas la aprobación de otros. El mensaje del rey es total y completamente diferente. Total y completamente diferente. Y la pregunta que creo que nos deberíamos de hacer en esta mañana, estamos empezando el 2022, es que si estas cosas son una realidad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos creído en Cristo Jesús como Salvador, la Escritura enseña de que nosotros recibimos el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Quieres saber cómo es ser como Cristo? Eso es ser como Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y si eso es una realidad en nuestra vida, que estamos siendo transformados en semejanza de Cristo, entonces nosotros deberíamos de ser capaces de manera progresiva empezar a vivir esto, lo que encontramos en el Sermón del Monte. Nosotros deberíamos de ser capaces de poder empezar a vivir lo que el Rey enseñó. Deberíamos de empezar a vivir como miembros del reino. Y Él no solamente dio el mensaje, sino que Él también comprobó su mensaje con muestras de poder. Por eso, en la división del capítulo 8 al capítulo 10, lo que vamos a encontrar son grupos de milagros. ¿Okay? Vamos a encontrar grupos de milagros, de hecho, triadas de milagros. Y cada triada está unida por un llamado a una persona o por personas que estaban siguiendo a Jesús. Entonces, Él está mostrando con poder que es el Mesías. Y al final de esta división hemos dicho que el Señor termina con un grupo de enseñanzas. Entonces, después de que Él ha andado predicando, sanando enfermos,
Veamos lo que dice el capítulo 9, versos 36 al 38. Dice de la siguiente manera: y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces el Señor ha dado su mensaje, ha andado predicando el mensaje, y ahora que ha predicado el mensaje, ha sanado enfermos, ¿sabes lo que va a hacer? Le va a decir a sus discípulos: oren para que se siga supliendo la necesidad de estas personas, que Dios envíe obreros a su mies. Y después de que le dice a sus discípulos que oren para que Dios haga eso, adivina a quién va a enviar el Señor. A los que primeramente oraron para que Dios envíe obreros a su mies. Y si nosotros estamos orando, si es que realmente lo estamos haciendo, si nosotros estamos orando para que personas lleguen a los pies de Cristo, si nosotros estamos orando para que personas escuchen el Evangelio, si nosotros estamos orando para que el mundo sea alcanzado para Cristo, si nosotros estamos orando para que en lugares en donde nunca ha llegado la Escritura traducida en su propio idioma pueda llegar, si estamos orando por eso, pues, ¿sabes algo? Si Dios luego te manda a ti o me manda a mí a que nosotros nos encarguemos de eso, debemos ir. O debemos ser parte en. El rey ha dado su mensaje y ahora va a enviar a sus discípulos. Capítulo 10 dice, entonces, verso 1, entonces llamando a sus discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, los está capacitando para hacer lo que Jesucristo estaba haciendo antes. Jesucristo estaba dando el mensaje, Jesucristo estaba sanando y ahora les dice a sus discípulos, ustedes tienen que hacer lo mismo, ustedes tienen que ir una vez de que ellos han orado por eso. Y algo que les va a decir en los versos 37 y 38 del mismo capítulo es, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz, o sea, el que no está dispuesto a morir y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces el Señor ahora manda a sus discípulos y les dice, mi obra es más grande que todos tus deseos, mi obra es más grande que lo más preciado que tú tengas. Y si tú no estás dispuesto a dar todo lo que tú eres y todo lo que tú amas y todo lo que tú deseas por mí, no eres digno de mí. Y ahí vemos de que ser miembro del reino es más que ser parte de un club social. Ser discípulo de Cristo tiene un precio. Y de hecho es algo que vamos a encontrar en la siguiente división. El Señor ha dado su mensaje, el Rey ha venido al mundo, el Rey va a dar su mensaje, el Rey va a enviar a sus discípulos para que el mensaje se siga propagando. ¿Y qué es lo que ocurre después de esto? Va a encontrar oposición. Ahora, ¿de quién va a encontrar oposición? Del otro reino, el reino de las tinieblas. Capítulo 12, versos 46 al 50, dice de la siguiente manera. Vamos a leer una porción, pero antes de eso recordar el contexto del capítulo 12. Jesucristo está haciendo obras, ¿ok? Él estaba dando el mensaje, Él estaba haciendo milagro, llegan los fariseos y le dicen, lo que tú haces, lo haces por el poder de Belcebú, o sea, por el poder del diablo. Y Jesucristo le dice, bueno, si lo que yo hago lo hago por el Espíritu de Dios, entonces en realidad el reino ha venido, el reino está entre vosotros. Y Jesucristo le va a decir a los fariseos, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, porque la voluntad de vuestro padre queréis hacer. Y después de que le dice a los fariseos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque la voluntad de vuestro padre el diablo queréis hacer, mira lo que ocurre en el verso 46 al 50 del capítulo 12. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Oye, Señor, es tu familia. Son gente importante. ¿No les vas a dar tiempo? ¿No merecen escucharte? Y le dijo uno,
bueno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Verso 48 dice, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces el Señor va a encontrar oposición. ¿De quiénes? De los miembros del otro reino. Colosenses va a decir de que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que estaban en contra de Jesús? Los hijos del diablo. Jesucristo les dice, las obras de vuestro Padre queréis hacer. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? O a quienes Jesucristo reconoce como parte de su familia. Dice, ellos son mis discípulos, o sea, ellos son mi familia, ellos son mi madre y mis hermanos. ¿Por qué? Porque a diferencia de aquellos que quieren hacer la voluntad de su padre el diablo, estos quieren hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Y el Señor dice, estos son parte de mi familia. Estos son mis miembros, estos son mis hermanos, estos son mi madre. Muy importante, porque no somos hermanos de Cristo, o no somos parte de su familia, o no somos identificados solamente por el hecho de pertenecer a algún tipo de club social cristiano. El Señor va a decir de que aquellos que son parte de mi familia hacen mi voluntad. Y nótese el contraste, porque los que son parte de la otra familia, la voluntad de su padre también quieren hacer, la voluntad del diablo. Entonces, cuando empieza la oposición, ¿qué empieza a ocurrir? Se empiezan a polarizar los grupos, porque esa oposición empieza a evidenciar lo que verdaderamente hay en el corazón. Y yo creo que las circunstancias que nosotros estamos viviendo hoy en día han polarizado también y han obligado hasta cierto punto a tomar bando, pero ¿en qué sentido? O estás con Dios o no estás con Dios. No puedes estar con Dios y abrazar la ideología de género. No puedes estar con Dios y abrazar lo que este mundo abraza. Cuando empieza la oposición, se empiezan a polarizar las cosas y se empieza a ser más evidente lo que hay en el corazón de cada uno. Porque los que son del diablo, la voluntad de su padre quieren hacer. ¿Y sabes qué es lo que hacen los que verdaderamente son parte de la familia de Dios, los miembros del reino de Dios? La voluntad de su padre quieren hacer. Y el Señor Jesucristo va a decir, estos son mi madre y mis hermanos. Va a decir, porque aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, vamos a darnos cuenta de que el rey ha venido, el rey da un mensaje, el rey manda a sus discípulos a predicar ese mensaje, y cuando ese mensaje es predicado, ¿qué es lo que encuentra? Oposición. Y en medio de esa oposición se evidencia quiénes son parte de la familia del reino de Dios por sus frutos. La pregunta es, ¿estoy dando yo fruto de ser miembro del reino de Dios? ¿Podría decirse que soy hermano, hermana de Cristo Jesús porque hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos? La siguiente división es del capítulo 14 al capítulo 20. Después de esa oposición hemos dicho que se evidencia quiénes están con el Señor y quiénes no. Por esa misma oposición se ha evidenciado. Así que Dios, Jesucristo va a tomar a aquellos que hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos y ahora los va a empezar a discipular, ¿ok? Los va a empezar a preparar. Entonces, en la siguiente división encontramos la preparación de los discípulos del rey, o sea, de los 12 apóstoles y demás personas. Simplemente el Evangelio no hace tanto énfasis en todos, pero al final del Evangelio o al final de los Evangelios encontramos que llegaron a haber hasta 120. Entonces, vamos a ver de que cuando se evidencia de qué lado está cada uno, el Señor los toma y los va a empezar a discipular y los va a empezar a preparar. ¿Por qué? Porque ellos ya vieron de que va a haber oposición cuando ellos también tengan que dar el mensaje.
Y el Señor lo que va a hacer es empezar a cambiarle su escala de valores y les va a empezar a enseñar cómo es verdaderamente ser un discípulo del Señor. Y un versículo o una porción muy conocida de esta porción es Mateo capítulo 16, versos 21 al 27. En el capítulo 16 nosotros vamos a encontrar de que Pedro va a decirle a Jesús: tú eres el Cristo. Pedro le dice en el verso 16: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y después de que ellos entienden, quién sabe cuánto tiempo habían pasado con el Señor y hasta entonces entienden esto. De hecho, es muy interesante que cuando uno lee Marcos, uno se va a dar cuenta que los demonios dicen: ¿qué quieres con nosotros, Jesús, Hijo del Dios viviente? ¿Quiénes sabían quién era Jesús? Los demonios, pero los discípulos no. Y hasta este punto, ellos dicen: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Desde entonces, o sea, cuando los discípulos entienden quién es Jesús, comenzó Jesús a declararle a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer, y muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Y cuál era el problema aquí? Pues que se les acabó la fiesta a los discípulos, ¿ok? Porque ¿cuál era parte de su esperanza? Nosotros nos vamos a dar cuenta de que la mamá de Juan y Jacobo va a ir a rogarle a Jesús y decirle: te pido por favor que mis hijos se sienten a tu derecha y a tu izquierda cuando tú reines. ¿Qué es lo que estaban buscando? Estaban buscando posición. Y cuando se dan cuenta que aquel a quien habían estado siguiendo por tanto tiempo lo que tiene que hacer es ir a morir en una cruz, dicen: espérate, así no iba la historia, ¿ok? Hagamos aquí un alto. Se supone que esto tenía que terminar de manera diferente. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle y diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, la vida no se trata de ti ni de tus deseos, y toma tu cruz, lo cual no era ningún tipo de invitación amistosa. Ya hemos dicho que la cruz era la cámara de genocidio del siglo I. Dice: y sígueme, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Y qué recompensa dará el hombre por su alma? Y el Señor, después de que ha sido rechazado, recordemos de que Él ya fue rechazado en el capítulo 12. Después del capítulo 12, ¿qué encontramos? Las parábolas del reino. Y después de que el Señor Jesús ha sido rechazado, nos vamos a dar cuenta de que aún a sus propios discípulos les va a empezar a poner la vara alta. Y les va a decir: si tú pretendes ser mi discípulo, el ser mi discípulo es estar dispuesto a ir a la muerte por mí. Niégate a ti mismo, rehúsate a ti mismo. De hecho, la palabra ahí, negarse, es la misma palabra que se utiliza cuando Pedro negó a Jesús. Cuando Pedro negó a Jesús, ¿qué es lo que hizo? Negó tener relación con Jesús. El Señor Jesús niega tener relación contigo mismo, porque no se trata de ti, si verdaderamente eres mi discípulo. Entonces, las cosas se han polarizado y el Señor dice: si tú verdaderamente pretendes seguirme, así son las cosas. Capítulo 19, versos 27 al 30, dice de la siguiente manera. Capítulo 19, versos 27 al 30 dice: entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Porque alguien se podría decir: bueno, y si le sigo, dime por favor que por lo menos hay un final feliz, ¿no? O sea,
Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, o sea, no ahorita, porque no ponemos la mira en las cosas de qué, de la tierra, sino en las de arriba. Entonces el Señor Jesucristo dice, en la regeneración, o sea, cuando todas las cosas sean hechas nuevas, cielos nuevos y tierra nueva, y el cuerpo transformado. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y el Señor Jesucristo les está diciendo, todo lo que ustedes han dejado vale muchísimas veces más la pena, pero hay un precio. Capítulo 20, versos 25 al 28, dice lo siguiente. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, esta es otra de las enseñanzas que el Señor Jesús le va a dar a aquellos que deciden seguirle. Veamos cómo el Señor Jesús les está cambiando su escala de valores. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Y a quién les está apuntando el Señor Jesús? Les está apuntando que sean como Él mismo, como Cristo. Y yo creo que esto nos da una gran enseñanza. ¿Por qué? Porque cuando se está discipulando a alguien, la meta es que esta persona sea como ¿quién? Como Cristo, ¿ok? No como el discipulador. La meta es que sea como Cristo. Y yo creo que esto nos da un ejemplo. El Señor Jesús está tomando a un grupo, los que han permanecido, los que se supone que quieren hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos, y les está enseñando cómo ser como Él. Les está enseñando cómo ser como Cristo. Y el mayor tiene que ser el servidor de sus hermanos, total y completamente diferente a la escala de valores que este mundo tiene. ¿A poco, si tienes el privilegio de ser jefe o a lo mejor estar en una posición de privilegio en el lugar en donde trabajas, ¿a poco no se siente placentero ser el servido y no el que sirve? Siendo honestos en lo profundo de nuestro corazón. No digo como algo bueno, pero siendo honestos en lo profundo de nuestro corazón. ¿No nos gusta que sea así? Porque es la escala de valores de este mundo. Y el Señor va a decir, en mi reino las cosas son al revés. En mi reino el mayor es el que sirve a los otros. En mi reino tú amas a los que te odian. En mi reino no buscas que los demás sean vistos. Y nos gusta ser vistos. Es más, a veces hasta necesario. Si tu jefe no ve que haces algo, pues muy probablemente no vas a encontrar un ascenso. Pero el Señor va a decir, en mi reino las cosas son total y completamente al revés. Y si tú pretendes seguirme, las cosas en tu vida tienen que ser al revés a lo que este mundo te enseña. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese es el proceder de los miembros del reino de Dios. Si tú y yo somos miembros del reino de Dios, nosotros estamos para servir y no para ser servidos. Y esta última división, llegamos a la última división, es el ofrecimiento final del rey y su rechazo. Cuando entramos a esta última división, estamos entrando en la última semana de vida de Cristo Jesús. Estamos en esta última división de Mateo, que es la última semana, es aproximadamente un 30% del Evangelio. Estamos hablando de que una tercera parte del Evangelio aproximadamente tiene que ver con la obra final de Cristo Jesús en esa última semana. Tiene que ver con su ofrecimiento final, y ese ofrecimiento final lo va a hacer en Jerusalén. Vamos a encontrar ahí en el capítulo 21, vamos a darnos cuenta que va a hacerse la entrada triunfal.
Todos van a estar exaltando, glorificando a Cristo. Y en los versos 15 al 17 dice de la siguiente manera: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Volvamos a leer eso. Pero los principales sacerdotes y los escribas. Ahora, ¿qué había dicho Jesucristo de ellos antes? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Nótese lo que pasa cuando los miembros del otro reino miran de que Cristo Jesús está siendo exaltado y miran las maravillas de Dios. Ahora, el evangelista, el apóstol está diciendo, ellos están viendo las maravillas. Oye, si tú ves maravillas, tú dirías, mala persona la que tengo enfrente. No, ellos reconocían que él estaba haciendo maravillas. Dice, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. ¿Sabes lo que hicieron los miembros del otro reino cuando vieron que Cristo estaba siendo exaltado y cuando vieron las maravillas que Dios hace? Se indignaron. ¿Sabes qué es lo que hace el mundo cuando ven las maravillas de Dios? El mundo se indigna. ¿Sabes lo que dice Apocalipsis que va a ocurrir cuando Dios está haciendo juicio? De que ellos van a hacer más su corazón y van a seguir en rebeldía contra Dios. Cuando el mundo ve las maravillas de Dios y cuando el mundo, los miembros del otro reino, ven de que Cristo está siendo exaltado, lo único que puedes esperar es que se indignen. Por eso no podemos hacer hermandad con este mundo, porque nuestros principios no son los mismos. Nosotros cuando vemos las maravillas de Dios, exaltamos a Dios. El mundo cuando ve las maravillas de Dios se indigna. Y vemos de que el Señor Jesús está haciendo su último ofrecimiento. Y yo no sé si han escuchado tanta gente que se queja de Dios diciendo, pero ¿por qué el Señor no salva a todo el mundo? Bueno, porque hay parte del mundo que más bien se indigna con las maravillas de Dios. El Señor está haciendo un ofrecimiento final y el mundo lo está rechazando. Capítulo 21, verso 43, dice de la siguiente manera, y esto es muy importante. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿De quién será quitado? ¿Con quiénes estaba hablando antes? Con los líderes religiosos. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Nosotros nos vamos a dar cuenta de que en el Antiguo Testamento el foco principal es Israel. El foco principal es Israel, no porque hay algún tipo de superioridad étnica, sino porque hay un propósito misiológico con Israel. El propósito misiológico con Israel es que ellos sean luz. Y para que cuando los gentiles, cuando el resto del mundo viera la gloria de Dios a través de su pueblo escogido, entonces adoraran ¿a quién? A Dios. El propósito siempre fue las naciones. Ahora, ¿quiénes fallaron en su propósito? Israel. Por eso el Señor les está diciendo, el reino es quitado de vosotros. A un pueblo que haga frutos dignos de él. Entonces nosotros somos los que deberíamos estar dando fruto. O sea, el privilegio es quitado de ellos y dados ¿a quién? Al pueblo de Dios, a la iglesia. Y nosotros tenemos ese privilegio y la pregunta es, si nosotros tuviéramos que dar cuentas, ¿nosotros seríamos diferentes que Israel? En el Antiguo Testamento nosotros nos vamos a dar cuenta que Israel fue idólatra, Israel fue adúltero espiritualmente, pero adúltero también físicamente. Vamos a darnos cuenta que los israelitas, en los libros proféticos vamos a encontrar de que buscaban las ganancias deshonestas. Vamos a encontrar en el Antiguo Testamento de que ellos muchas veces hicieron negocios, hicieron tranzas, hicieron negocios corruptos para esclavizar a sus hermanos, se enseñoreaban de sus hermanos. Vamos a encontrar de que tenían prioridades diferentes a las de Dios. Israel en el Antiguo Testamento, por eso el mensaje profético tan duro. Había inmoralidad sexual. Y si nosotros le tuviéramos que dar cuenta a Dios hoy en día, ¿podríamos decir que estamos libres de pecado?
gracias a Cristo Jesús que nos rescató. Pero el Señor dice, el privilegio es quitado de ellos y dado a gente que haga frutos dignos de Él. Entonces nos hemos dado cuenta que el rey ha venido, ese rey dio un mensaje, ese rey empezó a expandir el mensaje. Cuando el mensaje se empezó a expandir hubo oposición. Como hubo oposición, simplemente los que quedaron continuaron siendo discipulados. Pero el Señor en su misericordia hace un ofrecimiento final y el pueblo lo rechaza. Y al rechazarlo el pueblo dice, el privilegio es quitado de ustedes y ahora ha dado un pueblo que haga frutos dignos de. Nosotros somos ese pueblo, andemos con temor y temblor, sabiendo que daremos cuenta a Dios de absolutamente todo lo que hagamos. Si hay aplicaciones que podemos sacar de todo lo que hemos visto en Mateo capítulo 1 al capítulo 22 son las siguientes. Debo buscar vivir a como Jesús lo enseñó en el Sermón del Monte. Eso solamente se puede vivir si Cristo está viviendo en nosotros. Debo estar dispuesto a pagar el precio de ser discípulo de Cristo. Debo de olvidarme de que yo vine a este mundo para hacer mis deseos, mis planes. No son mis planes ni son mis deseos, son los planes de Dios, los deseos de Dios. Los valores del mundo no van acordes con los valores de Cristo. El mayor es el que sirve. Debo ser siervo como Cristo lo fue. Si tú tienes una posición de privilegio, o sea, de autoridad, es para servir a los que están debajo tuyo, ayudar a los que están debajo tuyo, porque en el reino de Dios las cosas son al revés. Y como último, si eres parte de la familia, la familia de Cristo, debes dar fruto y hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque las obras de nuestro Padre queremos hacer. Esa es la diferencia entre ser parte del miembro del reino de Dios y ser parte del reino de las tinieblas. Cada miembro de cada reino quiere hacer las obras de su Padre y nosotros debemos de dar fruto. Y podemos dar fruto, como dice Juan en su evangelio, porque estamos ¿en quién? En la vid verdadera. Juan capítulo 15. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos un domingo más, estudiando tu palabra. Señor, ciertamente en el Evangelio de Mateo hay mucho más contenido que el que se ha podido dar en este domingo. Pero hemos visto una constante, Señor, y es que cuando tu palabra, Señor, es predicada, hay oposición y se evidencia quién es quién. Ayúdanos, Señor, como decía tu palabra, como decía la canción, a andar en integridad, en todo tiempo, a hacer tu voluntad, Señor. Conocerte cada día más por tu palabra y que demos frutos, Señor, porque esta última división que estudiamos termina con Cristo Jesús volviendo y haciendo juicio y pagando a cada uno según el fruto de sus obras. Ayúdanos, Señor, a andar con temor y temblor delante de ti y amando y deseando hacer las obras de nuestro Padre Celestial. Gracias porque nos has tomado, porque has tenido misericordia de nosotros, Señor, y nos haces parte, Señor, de tu reino. Gracias, Señor, por tu amor y bondad, y ayúdanos, Señor, a empezar este año tomando esta gran responsabilidad que nos ha sido dada desde el día, Señor, en que hemos puesto nuestra confianza en ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.